presupuestos. Es decir, vamos a decir cuánto nos cuestan las cosas en distintas partes del tiempo. Después de pasar esta parte de presupuesto, vamos a entrar a otros capítulos. Vamos a hacer los presupuestos. Entonces vamos a decir, de acuerdo a lo que me vas aprendiendo, vamos a tener una diferencia entre costos de inversión, costos de operación y costos financieros. Chiquillos, vamos a entender. Tenemos 3 tipos de costos distintos. Costos de inversión, costos de operación y costos financieros. Vamos viendo. Costos de inversión. ¿Qué son los costos de inversión? Aquellos que significan un incremento del stock de capital para el inversionista. Si no es así, no. Si no es así, son costos o de operación o financieros. ¿Cuáles son los costos financieros? Es que si yo voy a pedir créditos, tengo que pagar intereses y por lo tanto eso van a ser los costos financieros. Y que los que nos van quedando son los costos de operación. ¿Cuáles son los costos de operación? Los costos que incurrimos teniendo hecha la inversión y teniendo pedido el presupuesto, los costos que incurrimos para empezar a producir y producir los flujos positivos, es decir, ingresos y beneficios que tiene el proyecto. Yo tengo que demostrar que tengo ingresos y beneficios para efecto de que me den plata para hacer una inversión. Si no, no. Nadie me va a dar la plata para que yo pierda, excepto que me quieran muy mal. Luego, costos de inversión. ¿Cuáles son los costos de inversión en los que podemos incurrir? Podemos incurrir en costos de inversión para efectos de todos los factores productivos que tenemos de aquí para adelante. Si no hemos contratado los diseños y vamos a hacer un edificio y hay que contratar el diseño del edificio, ese costo de diseño tenemos que pagarlo. Por lo tanto, es costo de la inversión. Si vamos a pedir una máquina distinta a las que se compran estándar, si yo quiero un refrigerador súper especial y quiero que alguien me lo diseñe y tengo que pagarle para que me lo diseñe, ese diseño es parte del costo de inversión. Si la adquisición es estándar y no voy a tener costo de diseño, ahí no va, pero si no va. Ahora, otra cosa que me tengo que preguntar, si el diseño yo ya lo pagué, pasó la vieja, no es costo de hoy día para adelante, es costo que fue, eso se llama costo histórico y eso no entra en las decisiones de inversión. Entonces, costos de diseño. Después, lo otro que tenemos son costos de recursos humanos por administración propia. ¿Qué son los costos de recursos humanos por administración propia? Es cuando yo voy a administrar y ejecutar la inversión. Distinto que compre una casa llave en mano, voy y la compro lista, tiquitaca y no tengo nada que hacer. ¿Ya? Eso se llama llave en mano. Ahí yo no tengo costo de recursos humanos por administración propia. Pero si yo voy a contratar o voy a dejar de trabajar un mes, voy a pedir permiso sin goce de sueldo, para efectos de revisar que la casa me hagan instalaciones, me pongan, tengo que adquirir las cosas que voy a poner dentro de la casa, tengo que instalarla y dedico un mes a eso, un mes que dejo de ganar sueldo, entonces ese es mi costo de inversión. Yo dejé de ganar y por lo tanto eso es un costo de inversión que yo asumo por terminar mi casa, terminarla e instalarme. Eso se llama recurso humano por administración propia. Es decir, voy a tener personas, que puedo ser yo misma, que vamos a trabajar en la etapa de ejecución de la inversión y por lo tanto vamos a gastar en eso. Después tenemos recursos físicos. En la transparencia, pues recursos físicos ponen una coma, por favor.
¿Qué son los recursos físicos que tengo que adquirir? Tengo que adquirir vehículos, equipamiento, todo lo que vivo. Construcción, menaje o herramienta. Los 5 ítems que están dentro de recursos físicos. Después vamos, capital de trabajo. Jóvenes, ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es plata o recursos financieros que le pedimos al inversionista en el momento cero. Yo, para que esta industria funcione, yo tengo que manejar permanentemente 200 millones de pesos. Por lo tanto, en el momento cero, antes que yo empiece a trabajar, a operar, usted me tiene que dar 200 millones de pesos porque con eso yo me voy a dar vuelta. Porque de aquí a que una cosa es que yo voy a producir para vender y otra cosa es que venda. Y cuando vendo y de ahí a que me paguen va a pasar un tiempo. Y en todo ese tiempo yo tengo que funcionar. Tengo que pagar sueldo, luz, agua, comprar materias primas, insumos, tengo que operar. Y para poder operar necesito dinero. Una equivalencia en la vida diaria. Cuando ustedes entren a trabajar, muy difícil que les vayan a dar adelanto, quizás como está en la economía y puede que le den un anticipo de sueldo. Pero en la mayoría de los casos, el mes 1, 2 y 3 que uno tiene que trabajar sin que le paguen todavía, uno tiene que tener dinero para funcionar. Tienes que tener para micro, para ir a la peluquería antes de entrar a trabajar, cortarte el pelo, los caballeros hacerse la barba, las mujeres peinarnos, teñirnos, lo que sea. A lo mejor te tienes que comprar una blusita, una camisita, impeque para empezar a trabajar. Para no andar con tanta pinta de estudiante y una pinta un poco más de trabajo. Tienes que tener plata para la micro, plata para colación. ¿Ya? Entonces tú necesitas una cantidad de capital de trabajo para operar el primer mes, el segundo o el tercero, o hasta que te paguen. Si te pagan el primer mes, estupendo. Pero ese mes tienes que pedirle la plata prestada y seguramente se la va a pedir a tu familia o a tu cercano. Y eso es capital de trabajo. Y a lo mejor con el primer mes no sabes más o menos cuánto te van a pagar y por lo tanto no tienes tan claro cuánto te van a devolver y a lo mejor lo que debes el primer mes lo vas a pagar en 2 meses después. Eso se llama capital de trabajo, el dinero necesario para funcionar mientras recibimos o compensamos los ingresos y beneficios que nos va a dar el proyecto. Vamos. Otra parte del costo de inversión es el terreno. Si tú necesitas contratar terreno, a lo mejor no necesitas comprarlo, pero a lo mejor tienes que concesionarlo. A lo mejor tienes que hacer una concesión, un uso. Habitualmente el equipamiento o se compra o se arrienda. Si se compra es costo de inversión. Si se arrienda es costo de operación. Habilitación o equipamiento. Equipamiento, estos son nombres que cambiaron un poco. Voy a tratar de corregirlo al tiro en la transparencia. Equipamiento, ahora va a decir equipos, que es lo que corresponde. Y habilitación va a decir equipamiento, que es lo que corresponde, porque son palabras que cambiaron de nombre a nivel internacional. Quedó bastante bien en la transparencia. A guardar. Después tenemos la construcción propiamente tal, vehículos, instalaciones y puesta en marcha. Las instalaciones y la puesta en marcha. La puesta en marcha se acaba cuando empiezas a producir para vender. ¿Estamos? Con todos estos antecedentes de costo de inversión, vamos presupuestos cosa por cosa cuando se requiere, si no lo juntamos todas. Pero habitualmente
en un proyecto de una envergadura mediana o pequeña, que no sea micro, pequeña, tú requieres hacer cada uno de estos presupuestos. Y después, ¿dónde los juntas? Los juntas en una matriz que se va a llamar calendario de inversiones y es lo primero que vamos a ver de presupuesto propiamente tal. Aunque hay un presupuesto que ya vimos el presupuesto de producción o matriz de producción o presupuesto cero. Es el primer presupuesto, el presupuesto de ingresos o beneficios. Ahora estamos viendo los presupuestos de costos de inversión. Insisto, los presupuestos de costo de inversión terminan en un calendario de inversiones. Los totales de ese calendario de inversiones después van a ir a otra matriz más importante que se va a llamar flujo de caja. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en las próximas clases? Costos de inversión. Hemos terminado costos de inversión entre estos términos globales. Después lo vamos a ver uno por uno. Vamos. Costos de operación. Vamos a ver que los costos de operación pueden ser fijos o variables. ¿Qué diferencia hay en costo fijo y costo variable? El costo fijo es un costo en el que se incurre en una empresa independientemente del nivel de producción. Produzca mucho o produzca poco, produzca 0 o produzca N, el tamaño normal, o produzca mucho más que N, el 120% de su producción normal, por ejemplo. Independientemente de la producción, ese costo existe. El costo fijo que ustedes debieran conocer, los que estén en pensión o arriendan departamento o viven con sus papás, revisen el costo de energía eléctrica, por ejemplo. Compañía General de Electricidad y Distribución. Hay un costo fijo y un costo por consumo. Ese costo fijo, tú no consumas nada, lo tienes que pagar igual. En una empresa, ¿cuáles serían los costos fijos? El pago del gerente, el pago de las personas que están independientes, de la secretaria. Si es que pagas sueldos cuando una empresa para hacer mantención de planta, por ejemplo en ENAP se para todos los años más o menos un mes, se hace mantención de planta y se paga sueldos igual. Entonces produzcas mucho o poco o nada, tienes que un costo fijo. Los costos fijos habitualmente son en personal, en algunos insumos, a lo mejor hay que hacer aseo cada cierto tiempo independientemente de que la empresa pare, suministro y gastos generales. A lo mejor hay que pagar el arriendo, de todas maneras. Y vamos con el costo variable. Los costos variables son los costos que tienen que ver con el nivel de producción. El personal de producción. Si yo pago, trato la producción, entonces, entre más produzco, más pago, entre menos produzco, menos pago, y si produzco 0, pago 0, ese es costos variables de personal. Las materias primas habitualmente son variables porque tú gastas más materias primas entre más produces y menos materias primas entre menos produces. Después hay insumos variables, suministros variables y gastos generales variables. Por ejemplo, la electricidad se divide entre una parte que es costo fijo y otra parte que es costo variable. ¿Vamos? Entonces, esto es bien importante. Traten de hacerse el ejercicio en su proyecto. ¿Qué hay de costo fijo y qué hay de costo variable? En la operación. No estamos en inversión, estamos operando. Ya hicimos la inversión y estamos funcionando. ¿Ya? Vamos. Y tenemos otro costo que es el costo financiero. Y el costo financiero puede ser en la inversión o puede ser en la operación. Habitualmente en la inversión el costo financiero entra como crédito. Entra la plata. Y cuando tú pagas las cuotas, es costo, ya estás en la etapa de operación y estás pagando costo financiero.
Pero aquí nos vamos a detener un poco porque aquí vamos a empezar conceptualmente a entrar a la materia de evaluación que viene después. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el costo de una casa? El costo de una casa es el arriendo que tengo que pagar todos los meses por ella. Ese es el costo de operación. Chicos, y si yo en vez de arrendar una casa que cuesta 80 millones, voy al banco y pido 80 millones, ¿qué tengo que pagar? El arriendo del dinero, porque los 80 millones los tengo que devolver igual. Los 80 millones los tengo que devolver. ¿Qué es lo que ellos me cobran? ¿Cuál es el precio de arrendarme el dinero? El costo financiero. Ese costo financiero es el que nosotros vamos a considerar que es el precio del dinero. Es el arriendo del dinero. Así como el capital de una casa, el costo es el arriendo del costo de operación, es el arriendo. Y a lo mejor mientras tenga contrato, lo use o no lo use, tengo que pagar el arriendo igual. Por lo tanto, ese costo sería fijo. Los seguros que antes eran fijos hoy día son variables. ¿Se dieron cuenta ustedes que ahora Chura y un montón de otras empresas aseguradoras cobran según el uso? Tienen una parte que es costo fijo y una parte que es costo variable. Y durante años el seguro era una cosa fija. Solo fija. Y hoy día es fija, tiene un componente fijo y un componente variable. Ahora, entonces el costo financiero. ¿Cuál es el costo financiero? Los intereses que yo pago por el arriendo del dinero. Solo la parte que corresponde a los intereses, la parte que yo devuelvo, es como devolver la casa. Por lo tanto, eso se llama amortización, lo que yo devuelvo, y no corresponde al precio. Repito, costo financiero es lo que yo pago porque me arriendan el dinero. ¿Vamos? Y eso se llama pago de intereses. Y el precio es la tasa de interés. ¿Vamos? Vamos a entrar en eso. Jóvenes, muchas veces uno cuando manda a hacer una inversión que requiere de mucha actividad y mucho tiempo, uno licita a especialistas en esto, como especialistas en construcción, especialistas en montaje o una combinación de todas esas cosas. Y por lo tanto, para licitar uno pide presupuestos detallados, pero esto los pide, no va a la inversión. Cuando yo ya tengo el presupuesto detallado y lo he licitado y me devuelven el presupuesto detallado, yo licito algo, entonces yo voy a considerarlo. Entonces, estamos en la última transparencia del estudio técnico del proyecto que lo estamos retomando, porque antes la puse nomás para que ustedes supieran que también tiene mucho que ver con la producción, que es lo más importante. La administración siempre es un coayudante de la parte productiva. Y ahora vamos a considerar los antecedentes para considerar en diseños de planta constructivo. Es para saber, si yo voy a contratar diseños de planta o diseños de construcción, ¿qué tengo que pedirle a los ingenieros y arquitectos? Esto es lo mínimo que hay que pedirle. ¿Ya? Entonces, yo se los listé aquí. En la mayoría de los casos, ustedes con el proyecto concreto que están haciendo no tienen nada que ver. Pero es bueno que sepan qué es lo que hay que contratar. Cuando yo contrato los diseños, váyanse a las primeras clases cuando tenemos el ciclo de proyecto. En la parte de ejecución tenemos la primera parte que es diseño y después ejecución del diseño. Esa parte de diseño es esto lo que contrato. Esto que demora tiempo, puede ser 3, 4, 5 meses o un año, hasta que esté listo. Vamos. ¿Qué le voy a pedir cuando yo contrato los diseños? Pido plano de ubicación, plano de emplazamiento, plano topográfico, certificado de informaciones previas, plano de arquitectura, plano de cálculo estructural.
¿Cálculo estructural de qué? Agua potable, fría caliente, alcantarillado, electricidad y gas. Teléfonos, citófonos, alarmas, agua lluvia, circuitos de emergencia. Requerimientos especiales, a veces le llamamos obras secundarias, como por ejemplo una obra secundaria para instalar una caldera grande. Fuerzas especiales, se llaman también grupos electrógenos, ¿no? Planos de detalles constructivos. Y después después de todo esto que es plano, vamos con las especificaciones técnicas de arquitectura, de cálculo de instalaciones. También pedimos muchas veces, sobre todo en zonas del Pacífico, como en la nuestra, del círculo de fuego del Pacífico, donde tenemos terremotos a cada rato, hay que pedir informe mecánica de suelo, ubicación de obra y presupuesto detallado. Entonces ahora vamos a entrar a lo que va a ser el calendario de inversiones. Todos los presupuestos que vamos a vender de aquí para adelante es para llenar estas filas. Entonces, el presupuesto A1 que viene más adelante nos va a servir para poner en el calendario de inversiones los costos de diseño. El 2, recursos humanos para administración propia, y así. El 3, recursos financieros, capital de trabajo. El 4, terrenos. El 5, equipos, con su valor residual, que después vamos a ver de qué se trata. A6, el equipamiento, tanto la inversión como su valor residual. El A7, construcción. El A8, vehículos. El A9, instalación y puesta en marcha. Y puedo tener otros. Jóvenes, y aquí al final tengo total de inversión y tengo que tener total de valor residual. Donde dice total de inversión tiene que ir también el total de valor residual. No lo pude meter a la tabla, chiquillos, me demoré demasiado. Vamos. Eso es, cada uno de esos es un presupuesto. Y donde dice total de inversión vamos a tener dos filas. Total de inversión previamente tal y total de valor residual más abajo. Los dos datos los vamos a ocupar y los vamos a ocupar en distintas partes. Entonces, no son sumables. ¿Estamos? Son dos datos distintos. Ahora, vamos por las columnas. En las columnas tenemos principalmente los periodos. Y los periodos van del 0 al N. ¿Cuál es el 0? El año o los años en los que vamos a hacer la inversión. Y después los años del 1 al N son los años de operación, donde todavía podemos estar comprando créditos, donde también hacemos inversión porque a veces hay que reinvertir. Por ejemplo, si en equipos, en el año 0 compramos un computador y lo tenemos que renovar porque dura 5 años en el año 5, y después lo tenemos que renovar en el año 10, y este proyecto dura 15 años, entonces en el año 5 y en el año 10 hacemos reinversión. Vamos con ese concepto, inversión inicial, y después tenemos reinversión dependiendo de la vida útil del equipo o del equipamiento o de lo que se trate. Nada de eterno. Jóvenes. Y yo cuando hago reinversión, tengo que saber qué voy a hacer con el equipo que se le acabó la vida útil y que a lo mejor todavía puede funcionar para otros. Y hago una venta de artículos usados. Y la venta de artículos usados, jóvenes, se llama valor residual. Es decir, la plata que me puede entrar después de vender un equipo que perdió la vida útil para mi proyecto. Incluso puede pasar a funcionar en otro proyecto. Y el otro proyecto me tiene que traspasar a mí los fondos para que este proyecto ande. Entonces hemos aprendido aquí varios conceptos. El año 0, que es el año de inversión. Del año 1 al N, la vida útil del proyecto. El año 1, ¿cuándo empieza?
el primer día que producimos para vender o para producir los beneficios. Si nosotros vamos a entregar información gratuita, bueno, el primer día que vamos a cumplir ese beneficio es entregar información gratuita. Vehículo, equipamiento, construcción, son todos los rubros que componen el calendario de inversiones. Y al final del calendario de inversiones vamos a separar en dos, que no está claro aquí en la PPT. Inversión y valor residual. Distinguimos que inversión y reinversión. Inversión es la inversión inicial y reinversión cuando corresponde reponer lo que corresponde a reponer. Pero cuando yo repongo, tengo que deshacerme de la inversión anterior y por lo tanto lo voy a vender. Aunque sea como chatarra vieja, y por lo tanto algo de plata me debería reponer en este proyecto. ¿Porque lo vendo o porque pasa a otro proyecto? Entonces al final voy a tener totales de inversión y totales de valor residual. ¿Por qué los pongo aparte? Porque fíjate que la inversión es un gasto de inversión y la inversión corresponde a... está sujeta a impuestos. Y por lo tanto, cuando aprendamos flujo de caja y aprendamos impuestos, va a ser súper importante tenerlos separados. Y después el valor residual no corresponde, no está sujeto a impuestos, porque ya pagó los impuestos. Pagó impuestos de IVA, etc. Entonces las cosas de segunda mano ya no pagan impuestos. Y por lo tanto va aparte. Y después plata que le entra el proyecto, pero no en la parte que vamos a hacer los cálculos para los impuestos, mucho después. Se pone más abajo, se pone aparte, para no confundirlo y no solo pagar impuestos que no tiene que pagar. Joven, entonces con esto le he presentado lo que es el calendario de inversiones. Vamos a entrar ahora. La verdad es que uno pudiera hacer todos los presupuestos de la misma manera, ¿no? Uno podría hacer todos los presupuestos, ítems, después precio unitario, unidad de medida, cantidad y valor total. Por ejemplo, si vamos a ir a un paseo, yo puedo decir vamos a comprar Coca-Cola, unidad de medida, botella de 3 litros, precio unitario 1.500, valor total, cantidad, de estas botellas podría ser 10, por lo tanto valor 15 lucas. Y después sumamos todo para abajo. ¿Estamos? Todos los presupuestos uno los pudiera hacer así. Ese es un presupuesto tipo. Repito, rubro, Coca-Cola. Unidad de medida, botella de 3 litros. Precio, 1.500. Cantidad, 10. Valor total, 15.000. ¿Me expliqué? Todos los presupuestos uno los pudiera hacer igual. Pero resulta que para otras cosas, para lo que tiene que ser el arquitecto o el ingeniero de electricidad y ver cuántos equipos tiene que conectar, la capacidad eléctrica que tiene que poner, si estamos en un hospital y tenemos que ponerle oxígeno o aire comprimido, o en una industria, o lo que sea. Los equipos y equipamientos te dan determinados requerimientos de ingeniería. Entonces, por lo tanto, para poder tener eso yo tengo que tener más información. Ahora, si yo hago que el equipo de ingeniería me recolecte toda la información va a ser mucho más caro y yo tampoco voy a estar seguro que lo que estamos haciendo está bien y es lo que yo requiero. Por lo tanto, yo debiera avanzar en algunas cosas que después puedan usar los ingenieros y los arquitectos que cuando te contratan los diseños y que después tú tienes que revisar de todas maneras, es lo que corresponde. Vamos. Si yo no he hecho los diseños, vamos a hacer el diseño. ¿Y qué voy a contratar? Presupuestos de diseños. Y puedo tener diseños de ingeniería, diseños de arquitectura, diseños de programa educativo,
diseños de programas estratégicos, planes estratégicos de difusión, puedo tener diseños de comercialización. Aquí puse algunos ejemplos. Cada proyecto tiene su propia vida, digamos. Entonces, en los diseños tenemos diseño, por ejemplo, uno de ingeniería que es agua fría y caliente para los hospitales. Eso tiene que estar. Después tengo diseño de calderas. Si yo voy a tener calderas para agua fría y caliente, para calefacción, para fuerza, etcétera, para lo que requiera, tengo que dimensionar la caldera, estimar dónde van a estar los puntos de calefacción, cuántos metros cuadrados hay que temperar, a qué temperatura, etcétera, y de acuerdo a eso diseñaré las calderas. Entonces, si yo requiero calderas, tendré que diseñar una caldera. Su estación eléctrica, igual. Aquí puse también un ejemplo de comercialización. Si yo voy a tener una comercialización, voy a diseñar perfumes, por ejemplo. Voy a hacer perfumes orgánicos. Entonces tendré que a lo mejor voy a contratar a algún artista de la zona que me diseñe envases, locales, publicidad, etc. ¿Estamos? Ahora, después en los tiempos del 0, supongamos que este proyecto, voy a suponer que tenga un N minúscula igual a 10, una vida útil igual a 10 años. Entonces, la vida 0 en el año 0, si yo tuviera que rediseñar cada 5 años, bueno, el año 5 otro, el año 10 otro. Lo que nunca hago es invertir en el año 10, en el año último, perdón. Si esto durara 15 años y tengo que rediseñar cada 5 años, en el año 15 ya no hago rediseño. ¿Por qué no voy a hacer rediseño? Yo siempre les pongo un ejemplo medio tontito, pero si yo estoy por separarme, no voy a cambiar el living de mi casa. No voy a hacer una inversión porque cada uno va a tomar su vida por separado. Si tú estás por cerrar un proyecto de inversión, no vas a invertir en el último año. Excepto que decidas hacer reingeniería y no cerrar, que lo puedes hacer en ese momento. Pero en este momento, cuando estamos en el periodo 0 y vamos a diseñar una inversión, después sabemos que estos proyectos duran habitualmente 10, 15 años. Bueno, al año 15 yo no planifico inversión para efecto de calcular, porque acuérdense que todo lo que estamos haciendo es para convencer a que me den la plata o convencerme yo mismo de que puedo meter la plata en eso. ¿Ya? Vamos con el segundo. Presupuesto de recursos humanos para inversiones. Dijimos que en la etapa de inversión yo necesito personas que me trabajen, que puedo ser yo misma, y a las cuales tienen un costo. Si yo dejo de trabajar para poder hacer la inversión que estoy haciendo, es plata menos que recibo, por lo tanto hay un costo de oportunidad. Es un precio eso. Dejar de ganar algo es un precio, es un costo. ¿Estamos? Es lo mismo que si yo pagara todo mi sueldo. Ya. Entonces, aquí puse un ejemplo cualquiera. Describimos el cargo. Por ejemplo, un ingeniero de ejecución de un proyecto, un abogado, un ingeniero de mando. Cantidad de esos cargos que requerimos, supongamos uno de cada uno. Cantidad de horas que van a trabajar al mes. Precio de la hora, valor total y observaciones. Nunca se olviden las observaciones. Vamos con el capital de trabajo. ¿Se acuerdan que hace poquito, cuando estábamos viendo el calendario de inversiones, le conté que existía una cosa que se llamaba capital de trabajo, que era el dinero necesario para que funcione? Para que funcione. ¿Cómo se hace esta matriz de capital de trabajo? Un poquito distinta al resto de los presupuestos que estamos viendo. Porque, por ejemplo, si yo los presupuestos los hago anuales, aquí trabajo en un nivel inferior. Habitualmente el capital de trabajo se trabaja en forma mensual o semanal.
aunque yo el resto de los proyectos los haga en forma anual, el resto de los presupuestos, perdón. Entonces, para cada mes, entonces yo defino en la parte capital de trabajo, en la parte superior sobre ingresos, un nivel inferior, por ejemplo, meses. Y defino el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de acuerdo al monito que tengo aquí, en este PPT. Y yo para cada mes calculo más o menos cuánto es lo que podría vender y cuánto me costaría producir en costo de operación eso. Habitualmente los primeros meses uno queda debiendo, porque todavía no vendes. Por ejemplo, si yo me dedico a hacer zapatos, estos 3 primeros meses voy a hacer zapatos. Al cuarto mes salgo a vender y al quinto mes salgo a vender. Ya llevo 3 meses más 2 son 5. Me van a pagar a fines del mes 6 y a fines del mes 7 con cheque. O sea, tengo 7 meses para yo recuperar la plata que metí los primeros meses. Y ahí voy a empezar a recibir plata, a tener ingresos. Estoy haciendo una cosa exagerada, pero para que me entiendan. Ya. Entonces, para cada mes, yo aquí tengo un ejemplo cualquiera. En el primer mes, yo voy a tener un saldo, ingresos menos egresos de menos 10. Puede ser estos millones de pesos, o millones de dólares de pesos, o miles de dólares, o miles de pesos. Es un valor monetario cualquiera. Es para entender. Vamos. Entonces, lo que me va a quedar el primer mes, por ejemplo, que me entraran 60 y me egresan 70, me quedo con menos 10. El segundo mes con menos 20. El tercer mes con menos 30. Perdón, no lo veo bien. Con menos 20 de nuevo. El cuarto mes con menos 10. El quinto mes me empiezo a quedar positivo. 50. El sexto mes me quedan 50. El séptimo mes me quedan 20. Entonces, este método, porque hay muchos métodos contables y financieros para hacer esto. Este es el método que a mí me parece más adecuado y que en general a todos, expertos en finanzas o no expertos en finanzas, les gusta. Se llama el método del saldo acumulado. Entonces, si yo el primer mes quedo debiendo 10 y el segundo mes quedo debiendo 20, voy a quedar debiendo 30. Vamos, voy sumando menos 10 más menos 20 son menos 30. Ahora, si el segundo mes estoy debiendo 30 y la actividad del tercer mes me deja un saldo negativo de 20, menos 30, menos 20 me quedo en menos 50. ¿Vamos? Y si me quedo con menos 50 y el cuarto mes quedo debiendo 10 millones, entonces menos 50, menos 10, me quedo debiendo 60 al cuarto mes. Al quinto mes me quedo en positivo, con 50 quedo debiendo 10. Y el sexto mes recién me quedo... Voy a respirar un poco. Pero yo no sé si esto va a ser cíclico. Hay empresas que son cíclicas, que son más de invierno, de verano, etc. Que son estacionales. Luego, en el primer periodo, el primer tiempo del proyecto, el capital de trabajo que yo voy a tener que pedirle al inversionista es el máximo valor del saldo acumulado. ¿Cuánto es? 60 millones. ¿Y en qué periodo? Para el periodo 4. Es el momento en que más voy a deber yo. ¿Ya? Entonces, esos 60 millones yo los tengo que pedir como inversión. Y ponerlos donde les ruego que se vayan de nuevo al calendario de inversiones. Vean a 3 capital de trabajo y ese valor va a estar puesto ahí en la primera columna del periodo 0. No sé por qué no me quiere aparecer aquí todos los monitos que yo le pongo.
Bueno, entonces, el capital de trabajo va a ir en el A3, en la columna 0. Ahí va a ir el capital de trabajo. Ahora es súper importante. Este capital de trabajo es un préstamo que el inversionista le hace al proyecto. El inversionista es una cosa distinta del proyecto. El inversionista le pasa esta plata al proyecto y el proyecto se la entrega en el periodo 0, pero el inversionista la tiene que devolver en el periodo N. Cuando el proyecto se acaba, el inversionista le tiene que quedar a lo menos el capital de trabajo. Por lo tanto, en el periodo N de capital de trabajo, así como aquí voy a pedirle 60 millones, en el periodo N el proyecto le va a devolver al inversionista los 60 millones. A lo menos así. El terreno. Nosotros aprendimos en estudio técnico a calcular los requerimientos de terreno. Entonces teníamos el programa técnico arquitectónico, que puede ser uno o dos, uno real y uno virtual, o las dos cosas. Y después tenemos los requerimientos externos y tenemos los requerimientos mínimos. Entonces, este terreno o espacio donde se va a instalar el proyecto puede ser uno físico y uno virtual. Y aquí podemos tener uno o dos el costo del terreno o el costo que vamos a tener de instalaciones. Los equipos. Los equipos uno por uno. Vamos viendo un ejemplo. Si yo voy a comprar equipos, por ejemplo un autoclave en el correlativo 1, siempre es bueno, hay que poner un correlativo en todas las cosas que uno haga de matrices. Porque si uno después se tiene que entender online o por teléfono o por lo que sea, tiene que decir, oye, tengo objeciones en la fila 5 para tal cosa. Vamos a la 1. Supongamos que voy a comprar un autoclave. ¿Dónde voy a poner el autoclave? En la sala o espacio que hice en el layout y que nominé o codifiqué como, por ejemplo, 105 o A1 o 1-4. ¿Estamos? Acuérdense que los layouts los codificamos y por lo tanto al codificarlo tienen un número. Después, volumen de producción para ese equipo. Si el autoclave me da por hora una producción, una desinfección de... ¿Cuánto le puse aquí? Ya ni me acuerdo. 3 metros cúbicos por hora. Esa es la producción de un autoclave. Y si yo voy a necesitar 30 metros cúbicos por hora, bueno, tendré que comprar 10 autoclaves. Vamos, ¿no? Porque aquí vamos estudiando la relación entre equipo y producción. Acuérdense que ya definimos lo que era una producción normal. Si me he equivocado, vuelvo para atrás y corrijo. Cantidad de personas que voy a requerir tener contratadas para que funcione eso. Es súper importante. Puede ser una persona entera, puede ser 5, 2 trabajando en el turno de mañana, uno en el turno de la tarde, uno en el turno de noche y uno descansando. Estoy inventando. O puede ser una persona que ocupe 1 hora diaria en eso, en ese equipo. Lo que sea, lo que se requiera. Después, dimensiones del equipo. Ancho, alto, largo. Por más minúsculo que sea, aunque sea un microondas que tengas que comprar, tú requieres un espacio para el microondas. Después, vamos a dimensiones ancho, alto, largo, porque me tiene que caber. Peso. Si es un equipo que tiene mucho peso, voy a tener que o reforzar la losa si lo voy a instalar en un segundo piso para adelante. No vaya a ser que lo instale en un primer piso y pase
en el radial para abajo, le hago un hoyo. Necesito cuál es el peso del equipo. Después tenemos, ¿qué consume ese equipo? ¿Energía? ¿Agua? ¿Otras cosas? ¿Qué consume y cuánto consume? Porque también necesitamos hacer una carga de energía eléctrica del consumo de esto. Después tenemos vida útil. ¿Cuánto dura el equipo? ¿Dónde aparece la vida útil de los proyectos? La vida útil de los proyectos aparece habitualmente en las cotizaciones, en las características técnicas de los equipos. Te dicen cuánto duran. Acuérdense que la vida útil es por duración del equipo o obsolescencia tecnológica. ¿Estamos? Si nosotros sabemos que cada 4 o 5 años aparece un equipo tecnológicamente nuevo, más poderoso, bueno, esa va a ser la obsolescencia tecnológica del equipo. Después vamos al presupuesto propiamente tal. Precio, cantidad y total. Y después valor residual. Cuando yo lo venda, cuando se acabe la vida útil, ¿cuánto vale? ¿En cuánto lo puedo vender? Y observaciones. Cualquier cosa. Por ejemplo, una observación podría ser, Chile tiene un convenio, voy a inventar, con los franceses y por lo tanto los franceses nos venden los equipos un 30% menos que otros países. Tenerlo en consideración. Esa es una observación que tú puedes hacer. Equipamiento. El equipamiento, que antes se llamaba en los tiempos mozos míos, habilitación o habilitamiento también, de las dos maneras. Ya. El correlativo, el ítem. ¿Qué estás comprando? Sillas, estantes, archivadores, cajas fuertes, etc. Sala o espacio donde lo vas a poner. ¿En la sala 105 o en la sala 1-9 o 3-A? Como tú hayas codificado. Cantidad de personas que van a usar eso. Dimensiones, ancho, alto, largo, para que quepa. Y después viene el presupuesto propiamente tal. Precio, cantidad y total. Valor residual y observaciones. Construcción. Esto ya lo vimos, por lo tanto ahora lo vamos a repasar un poquito más rápido. Vimos que la construcción principal la hacíamos sobre la base del programa técnico arquitectónico, al que le agregábamos 20% de muros y pasillos. Sabemos por precio de mercado que el metro cuadrado construido en ese lugar vale tanto. Y por lo tanto, tanto metro construir y característica de construcción, porque el precio del metro construido no es lo mismo si lo hacemos en albañilería reforzada, que en madera nativa, que en pino impregnado o que en adobe. Los precios cambian totalmente. Ahí vienen las características de la construcción, es lo que estábamos conversando recién. Y por lo tanto, el valor de la construcción sería obras complementarias si las hubiera, caldera, en un galpón, necesito 100 metros cuadrados y las conexiones en unidades de fomento me cuestan 40 unidades de fomento cada una, para poder sacar el valor total de la obra secundaria. Vehículos. Un correlativo, el tipo de vehículo, sedanes, camionetas, camiones, bus de 2 pisos, avión, etc. Capacidad de personas, peso que soporta, rendimiento de energía, tipo de energía hoy día habría que agregarle, tracción, equipamiento, precio, cantidad y total, vida útil, de quién va a depender el vehículo, valor residual y observaciones. Instalaciones y puesta en marcha. Acuérdense de que nosotros hemos comprado todas las cosas, ahora hay que instalarlas. Muchas veces las cosas, cuando se trata de edificios, se compran instaladas. O vienen con un manual simple de instalación. Ahora, en las instalaciones, podríamos considerar, por ejemplo, si se trata, vamos poniendo distintos ejemplos de inversión. En las instalaciones, si yo tuviera que instalar punteras en un huerto de cerezos, en Quillón y en Bulnes, tendría que hacer 5 captaciones, una instalación, comprar 5 motores y 100 metros lineales de
colecciones para la instalación de las punteras. Y por lo tanto, el valor unitario o precio unitario total, U o P es lo mismo, chiquillos, se usa indistintamente como precio unitario. A veces se escribe como P y a veces se escribe como U. Total, vida útil, observaciones y valor residual, si es que los tuviera. Puesta en marcha. Puesta en marcha cuando vamos a partir. Tenemos todo listo, tenemos todo instalado y ahora vamos a probar. Entonces, habitualmente aquí en esta etapa viene selección de personal, capacitación y asesoramiento o entrenamiento, adquisición de insumos y algo de materias primas para poder probar, otros costos que pudieran ser necesarios. Y aquí si nos ajustamos, pueden ser en días, pueden ser en semanas, dependiendo del proyecto. Y hay proyectos que son meses. La puesta en marcha, por ejemplo, el proyecto MAPA en Arauco, tiene la gente estudiando en la universidad, están yendo a capacitación, están yendo a entrenamiento, están produciendo, pero no para vender, sino que para probar los equipos, equipamientos, están en todas las funciones, ya seleccionaron personal hace un año atrás, están capacitando y asesorando, han adquirido insumos, todos esos costos total de la puesta en marcha, porque todavía no producen para vender. Cuando empiecen a vender se acabó la puesta en marcha y partimos con la operación, aunque queden tareas de estas todavía que se vayan a realizar. Y con esto construimos nuestro calendario de inversión y le agregamos al total de inversión, le agregamos el valor residual. Y ahora nos vamos con los costos de operación. Y aquí dijimos costos fijos, costos variables. Los costos fijos, por ejemplo, gerente, los jefes de turno. Un costo fijo del gerente. 1. Requisito para que sea gerente. Ingeniero civil industrial con 5 años de experiencia. ¿Cuánto va a trabajar al año? 2.400 horas al mes o al año. No, son horas mes. Valor en UF, una UF por hora, total 2.400. Eso sería el costo mensual. Si después yo lo voy a tomar anual, lo tengo que multiplicar por 12. Si tengo que hacer concordar los tiempos que estoy haciendo los presupuestos con los tiempos del calendario de inversiones. O lo hago todo en meses, o lo hago todo o hago algunos en mes y los transformo a años, etc. Tenemos que considerar en el total de recursos humanos, tanto en el fijo como en el variable, un 2% de riesgo de rotación de personal, que eso disminuye la productividad y por lo tanto es un costo, y el 1% de capacitación de personal, que eso por ley hay que tenerlo en consideración. Entonces, teniendo el personal, que habitualmente el costo personal es el más grande en los costos de operación, en todas partes, todavía, a pesar de todo el equipamiento que hay. Siempre el recurso humano. En Estados Unidos, que hay tanta tecnología, el recurso humano es a lo menos el 60% del costo. En Chile, el 75% del costo. Y en los servicios y todo, el porcentaje del costo es sobre el 80%. Vamos. Costos fijos. ¿Qué vamos a conseguir en costos fijos? Personal, insumos, las materias primas nunca, pues chiquillos. Si van a ocupar un poquito de materias primas, en costos fijos no. Suministro, luz, agua, gas, gastos generales, arriendo, suscripciones, patentes y otros. ¿Cómo se hace esto? Como es fijo y es para todo el año igual, yo considero un año normal. Un año normal, ¿cuál es el costo fijo? Y eso lo repito para todos los años del 1 al N. Y por lo tanto saco un total de costo fijo abajo. Y esa última columna que yo la tengo en blanco, aquí ustedes le ponen total y costo fijo abajo, del año 1 al N, son costos de operación, por lo tanto en el 0 nunca hay costo de operación. Jóvenes, en el año 0 nunca hay costo de operación, ni fijo ni variable, ya, del 1 al N. Y esa después la voy a copiar en el flujo de caja, la voy a ir a copiar
Es la última matriz importante que vamos a estudiar en la parte de evaluación, en la próxima parte del curso. Sigo. Costo de operación variables. ¿Vamos? Yo hago distintos presupuestos, un presupuesto personal, otro de materias primas e insumos, otro de suministro, otro de gastos generales y otro. ¿Para qué lo hago? Porque aquí no se trata de hacer para todos los años. Todos los años no vamos a producir lo mismo. Lo hago por un año normal. ¿Se acuerdan que definimos la N mayúscula? Entonces, para ese año normal, ¿cuánto me cuesta el personal, las materias primas e insumos, los suministros, los gastos generales y otros? Y eso los pongo en el año normal. Y después, recuerden que en el programa de producción, vayan a buscar, por favor, su programa de producción. Paren un poquitito el video y busquen el programa de producción de su proyecto. Ya, voy a suponer que lo tienen en la mano. En el año 1 teníamos un porcentaje de la producción normal. En el año 2 otro porcentaje, en el año N otro, y en el N-1 otro. Cada año tiene un nivel distinto porque era como una campana de Gauss respecto al porcentaje de producción normal. Salvo excepciones que sea todos los años iguales, pero súper excepción, porque grandes empresas súper estandarizadas, como por ejemplo Nueva Aldea, aquí en el Camino de Chillán, demoró 4 o 5 años en alcanzar su producción normal. Todo estandarizado, todo premedido, toda la gente capacitada cuando partiera, pero es que necesita ajustes. Todo necesita ajustes. Es como un equipo de fútbol, pueden ser todos capos, pero resulta que tienen que entrar en un engranaje para que funcione. Y eso demora, no es fácil. Bueno, salvo excepciones, todos los proyectos deberían tener porcentajes distintos. Entonces, por ejemplo, si el gasto en personal en un año normal es de 54 millones y en el año 1 estamos produciendo el 10% de un año normal, ¿cuál será el gasto personal? 5,4. Vámonos, entonces, yo le aplico los porcentajes de producción y lo aplico a un año normal. Esta es una manera de aproximarnos a los valores y no perder un tiempo exquisito en calcular para cada año los distintos niveles de producción. Y eso lo hacemos para todos los costos de operación. Jóvenes, un abrazo grandote. Hemos visto presupuestos.